Yo soy Alexia, él es mi esposo Carlos y estamos aquí porque... Yo tuve un sueño en el que creo que Dios me habló y me dio algunas instrucciones. Lo que sucedió a partir de entonces ha sido una experiencia que cambió nuestras vidas, y cada vez que hemos tenido la oportunidad de platicarlo con alguien nos han dicho sobre lo importante que ha sido para ellos escuchar la manera en la que Dios actúa en lo cotidiano. Así es, yo creo que escuchar las historias de personas como nosotros y saber cómo Dios actuó en su vida y cómo ha cambiado su vida nos fortalece en fe y nos ayuda a crecer como personas. Y eso es este podcast, un lugar donde vas a conocer las historias de personas comunes, pero con historias increíbles. Y ahora va mi historia. Yo he tenido una vida muy generosa. No tengo derecho a quejarme. He vivido lleno de privilegios. Sin embargo, tenía una vida llena de estrés, ansiedad, miedos y temores. Vivía como si estuviera siempre pasando por una tragedia. Y tú me conociste así, hasta tomaba medicamentos y diagnosticado con trastorno de ansiedad. Creo que es importante aquí hacer un paréntesis en el decir que Dios no necesita que estemos en un lugar ideal, ¿no? O sea, tú estabas en un lugar bastante común, ¿no? De sentirte mal, sentirte ansioso, sentirte con miedos, y aún así Dios pudo hacer su magia. Creo que independientemente de lo que la gente pueda considerar, que supongo que mi vida era algo que mucha gente hubiera querido tener. Pero para mí era un tormento, ¿no? Claro, por fuera se veía bien, pero no se sentía bien por dentro. Pero no se sentía bien. El punto de esto era que creo que no tengo derecho o no tendría derecho a quejarme, porque he vivido bastante lleno de privilegios. Sin embargo, viví así. Y en este contexto es que un 7 de julio del 2018 tuve un sueño en el que me vi predicando en una iglesia cristiana. Otra pausa aquí. Aquí es importante platicar que tú eras ateo. La que era creyente era yo. ¿Eras creyente, no practicante? Ajá. Yo estaba convencido de que Dios y las religiones son producto de fenómenos sociales y culturales. No. Estaba convencido, me sentía lo suficientemente inteligente para entender que Dios no existe. Sí. Entonces bueno, es importante este paréntesis, porque en ese contexto soñé que estaba predicando en una iglesia cristiana, y después de ese sueño desperté llorando porque me había conmovido el discurso que viste en esta iglesia. Entonces despierto a las 5 de la mañana con lágrimas en los ojos, y de inmediato tengo una conversación como de pensamientos. Ajá. En donde tenía una pregunta y venía una respuesta, y lo primero que percibí después de despertar fue: esto que viste en el sueño lo tienes que ir a hacer a la frontera más cercana que tienes con Estados Unidos. Y yo pensé, tengo que ir a Tijuana. Uh-huh. Me dijo, no, tienes que ir a San Diego. Para empezar, yo siempre había pensado que no tenía yo nada que hacer en Tijuana, ¿no? Como me parecía como un lugar en este país al que creo que nunca voy a ir en mi vida, va a ser a Tijuana. Entonces sí me pareció muy extraño. Tienes que ir a San Diego a hacer lo que viste en este sueño. Y yo pensé, pero no recuerdo lo que dije que voy a decir. Y de inmediato tenía una idea o un pensamiento que me dijo, cuando estés ahí lo vas a saber. Y lo tengo todo anotado porque no me gusta que se me pase ningún detalle. Y en ese momento pregunté también si podía ser en la iglesia de tu tío Pablo. Tú tienes un tío que es pastor en Ajá. Tepic. Y bueno, no tengo que ir a Tijuana, vamos a Tepic. Y me dijo, no, tiene que ser en San Diego. ¿Y qué sentías? O sea, ¿qué sentías tú mientras estabas en esta conversación que estaba pasando en tu cabeza? Es bastante extraño porque no puedo... Es como tener una conversación en tu cabeza. No solamente estás teniendo ideas, sino que las ideas te dan instrucciones, respuestas que estás seguro que no vienen de ti. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, o a alguien que nos está escuchando le ha pasado alguna vez, pero pensar o tener una duda y que de inmediato venga una respuesta es rarísimo. Bastante extraño. De entrada, yo pensé que era esquizofrenia. Entonces sí fue muy triste pensar que tenía voces en mi cabeza. Pero
había algo en toda la experiencia que era muy especial, como se sentía bien, ¿no? Ajá. Pregunté, ¿tengo que hacerlo mañana domingo? Porque esto pasó en un sábado. Tengo que hacerlo mañana domingo. Pues no era practicante ni creyente cristiano, pero sé que Los las cultos iglesias son los domingos. cristianas tienen sus servicios los domingos. Entonces tengo que ir mañana domingo. Ya me explicó que no, que era hasta el próximo fin de semana. Entonces empecé a buscar señales. Recuerdo que lo primero que hice fue tomar el teléfono, abrí mi teléfono y había un nuevo seguidor en Twitter. Y esta era una página de frases célebres que decía: no hay peor riesgo que no tomar riesgos. Y yo lo estaba viendo como un riesgo. Bueno, me está pidiendo ideas en mi cabeza, me están diciendo que haga algo, que vaya a San Diego, vivo en la Ciudad de México, que vaya a San Diego y que me pare en una iglesia cristiana que no conozco, donde voy a dar un mensaje que tampoco conozco. Entonces para mí sí era algo bastante arriesgado. Yo soy politólogo, no tengo ningún problema con... Es más, me gusta hablar en público, pero sobre cosas y temas que domino, no sobre ideas que van a... Sí, sobre una idea que no tienes ni idea. Entonces, en esta idea de seguir buscando señales, esto fue 7 de julio. Acababan de pasar las elecciones presidenciales en México. Yo solamente veía en YouTube videos de análisis político. Tú eras testigo de eso. Todos los días, todo el tiempo, viendo análisis político y discursos y videos sobre las campañas. Acababan de pasar las elecciones, entonces era todo lo que veía yo en internet, en YouTube. Y el algoritmo de YouTube te sugiere temas que tienen que ver con eso, siempre relacionados con el contenido que consumes. Entonces me fui a lavar los platos con mi iPad. 5 de la mañana ya no me pude dormir, entonces me puse a lavar los platos que dejamos en la cocina. Buen esposo. Y buenísimo. Y en YouTube el algoritmo me mostró como en la cuarta posición el video de un pastor que se llama Dante Gebel, que se llama Sin agallas no hay gloria. Y es un mensaje que parece estar diseñado para motivarte a hacer algo que te da miedo hacer. 100%. Entonces yo estaba... Obviamente lo puse, lo escuché y ahí se llama Sin agallas no hay gloria. Hay muchas frases que puedo rescatar del mensaje. Es necesario para vivir la gloria de Dios tener audacia. Si vas a correr un riesgo, no mires las posibilidades. Ya les dije que yo lo estaba viendo como un riesgo. Hay que hacer algo que jamás nadie hizo. Muchas cosas son producto de un audaz que dijo, ¿y por qué no? Dios hace que las posibilidades sean 1 en 1,000,000 para que no quede duda de que fue Él y solo darle la gloria a Dios. Esa me encanta porque creo que toda esta situación, o sea, alguna vez tú y yo lo platicamos y platicábamos sobre la certeza que tú tenías, o sea, mientras pensabas, ¿qué locura es esto? ¿Y será que estoy loco y tengo esquizofrenia? También había una certeza en tu corazón que sabía que era Dios. Y siento que esta frase me encanta porque habla sobre eso y quiero que platiques sobre eso, porque creo que muchas veces nos vamos a encontrar en nuestra vida con cosas que no hacen sentido, pero que hay algo en ti que te dice, es que no viene de ti. Lo que vino después parecieran ser muchas casualidades y por eso se me hace tan importante decirlas todas y las registré para que no se me pasen. Porque, ¿cuáles son las posibilidades, no? Entonces, yo me quedo muy impactado por el contenido de este mensaje. Y dice, no cierra precisamente, pero dice algunas preguntas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y qué has hecho por Dios hasta ahora? Entonces, esa última pregunta a mí me dejó pensando muchísimo, porque imagínate ser ateo, recibir instrucciones creyendo que se trata de Dios, nunca haber hecho nada por Dios hasta ahora y tener la oportunidad hoy de hacerla. ¿Qué va a pasar si no lo hago? Me voy a quedar toda la vida con la duda de qué hubiera pasado. ¿Qué tal si no era esquizofrenia como es que pasó, no? Si no lo hago, voy a dejar un agujero en el rompecabezas
y lo vas a lamentar siempre. Así lo dice el pastor en este mensaje. Si no lo haces, vas a dejar un agujero en el rompecabezas y lo vas a lamentar siempre. Hay oportunidades que vendrán una sola vez en la vida. Ya despertaste tú. Sí. Empezaste a preparar desayuno. El desayuno. Y yo decidí contarte. Me acuerdo que no podía dejar de llorar para contarte. Era una experiencia muy... Sí, estaba súper conmovido. Muy extraña para mí. No poderte platicar que soñé algo porque estoy llorando. Te conté el sueño, te dije, creo que Dios me dijo, creo que se trata de Dios. Y tú me dijiste, sí, así es como habla Dios. Y creo que aquí me encantaría platicar un poquito. Como ya dijimos, mi esposo no era creyente y yo sí, aunque no practicaba. Pero cuando él me dijo, número uno, o sea, lo primero que yo reconocí es como, sí, o sea, esto tiene toda la onda de ser Dios. Y le dije, vamos, suena increíble, vamos a hacerlo. Pero mi segundo pensamiento fue como, ahorita no tenemos dinero, ahorita tenemos muchos gastos, ahorita hay que hacer tal. Entonces tal vez lo podemos planear y hacerlo el próximo año o en 2 años. Y Carlos me dijo de una, no, Alexia, es ya. O sea, yo estoy sintiendo que lo tengo que hacer ya. Y quería platicarlo porque a veces, o sea, tú puedes tener fe y Dios te puede hablar, pero te entra en la cabeza esta lógica de no es el momento, necesito dinero, y lo padre de la experiencia de Carlos es que tú, aún sin tener fe, tuviste la audacia para decir, pues yo no, más bien no es que no tuvieras fe, creo que tiene que ver con que aunque tú no tenías un historial de ser creyente o de ser N denominación de religión, tuviste la audacia para decir, pues yo le creo a Dios porque estoy seguro en mi corazón de que es Dios y que lo tengo que hacer ya, porque si no, me voy a lamentar de esto siempre. Sí, justamente así fue. Y los estímulos que recibí del exterior me confirmaban eso. Mientras estábamos desayunando, yo pensé cómo lo voy a pagar, porque como dices, estábamos justos de dinero y hacer un viaje. Sí, o sea, no teníamos ni la renta de ese mes, me acuerdo perfecto. Hacer un viaje a Estados Unidos sin planear, en temporada alta. Temporada alta. Pues no era como algo inteligente financieramente hablando. Entonces yo pensé cómo lo voy a pagar y recibí una respuesta muy extraña que dijo, es tu diezmo, ya lo debes. No hay manera de que yo hubiera creído que debo el diezmo. No creías ni en el diezmo. Para empezar, no creía en Dios y yo recibí una respuesta en mi mente que me dice que tengo que pagar o que debo diezmo. Me pareció una clara señal de que eso no viene de mí, pero interesante. Me fui a la regadera mientras me estaba bañando, estaba pensando si es Dios el que está comunicándose conmigo ahora. Si eres tú, Dios, quiero que me confirmes con alguien. Y pensé en alguien que me presentó tu familia, que se llama Miriam, y pensé, Miriam me cayó bien, conecté con ella y ella dice que es compa de Dios, entonces confírmame con ella de que se trata de ti y que te tengo que obedecer. Y en ese momento tuve otra respuesta que me conmovió profundamente. Me dijo, Sonso, estás hablando directamente con la fuente. Y me acuerdo que salí de la regadera y te encontré en la puerta del baño llorando. Y te dije llorando, me acaba de decir, Sonso, estás hablando directamente con la fuente. En fin, bueno, yo estaba en una situación de emociones muy, muy, muy sensible. No era como si me hubieran encendido un interruptor. Estaba viviendo algo tan extraño porque yo estaba muy acostumbrado a vivir con la ansiedad permanentemente. Ajá. Una sensación en la tripa de miedo, de que va a pasar algo, y en ese momento no la tenía. Entonces fue muy interesante poder descubrir cómo era yo antes y lo que estaba experimentando ahora, porque recibí una llamada del trabajo en la que me pidieron hacer algo que me reconectó con todos los problemas que estábamos cargando como negocio. Y
me acuerdo que fue muy sensible volver a recibir este estímulo en la tripa que ya no estaba viviendo por esta experiencia que estoy teniendo. Entonces imagínate lo que es vivir toda la vida con ansiedad, o por lo menos lo que recuerdas de la vida, y ahora que crees que Dios te habló, eso se te quitó. Y eso fue como una confirmación más. Alguna vez tú dijiste una frase que a mí me encanta, que es que cuando Dios habla, la creación lo reconoce. Cuando el Creador habla, Eso. la creación reconoce su voz. Porque yo no tengo dudas de que se trata de Dios. Pero me quedo con la idea de que creo que se trata de Dios el que me habló. Porque me parece más fácil de asimilar. Okay. No sentirme como con la autoridad de alguien que se comunica con Dios, ¿no? Creo que Dios se puede comunicar con nosotros, sin duda, pero me gusta mejor decirlo así, ¿no? Decidí comprar los boletos y reservamos con crédito, importante mencionar. En San Diego. Todo fue con tarjetas de crédito y nos fuimos el siguiente jueves. Para el martes yo recibí la notificación de que estaban por hacerme un pago de una factura que yo tenía perdida, un negocio que me habían dicho que me podrían pagar o no. Yo ni recordaba que estaba por pagar esa factura. El martes me llegó la confirmación y para el miércoles ya teníamos dinero bastante y suficiente para hacer el viaje en San Diego, pagar la renta y gastos Aledaños. Eso para mí también fue una señal de confirmación. Entonces yo estaba viviendo una serie de señales que me estaban confirmando que se trataba de algo más allá de mi imaginación. Y aquí yo quería platicar un poquito sobre el miedo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que Dios nos va a llamar a hacer cosas, pero que siempre Él nos va o sea, tú tienes que dar el primer paso y Él siempre te va a encontrar en el segundo. Y siempre pienso en ese lapso entre el primer y el segundo paso. Para mí el segundo paso fue ya cuando ya habíamos comprado los boletos y ya estábamos en San Diego, ¿no? Pero el primer paso es el lapso, porque ni siquiera yo, como platicaba hace ratito, o sea, ni siquiera yo estaba 100% on board de que compraras los boletos y nos fuéramos. O sea, yo sentía que loco gastar un dinero que no tenemos. Entonces, del domingo en la mañana que compramos boletos y todo con crédito, al martes que llegó la confirmación, ¿cómo te sentías? O sea, ¿cómo era esta sensación? ¿Tenías miedo o cómo te sentías en ese lapso antes de empezar a ver a Dios respaldándote? Para mí lo más importante era tener la certeza de que Dios existe. Okay. Eso, y que tenía un propósito, tengo una misión por cumplir que me está encargando Dios, le daban un sentido a mi vida que nunca había tenido antes, ¿no? Yo soy politólogo, entonces yo creía que la existencia humana era tan insignificante como la de cualquier otro ser vivo. Entonces mi vida es tan valiosa como la de un gusano. Pero a partir de este momento siento que tengo un propósito. Le dio a mi vida un propósito y me sentía como muy comprometido con cumplir con él. Y sí había muchos miedos, pero honestamente en ese momento no tenía ningún miedo, porque esto que recuperé cuando me hablaron del trabajo se fue difuminando hasta desaparecer otra vez. Después entendí, o yo lo interpreté como la paz de Dios, ¿no? Estoy experimentando la paz de Dios y honestamente en ese momento no tuve ningún miedo. Yo nunca tuve miedo de cómo lo voy a pagar. Tenía dudas, pero no puedo decir que fuera miedo, ¿no? Un poquito de miedo de qué voy a decir. Uh-huh. Pero bueno, eso se fue corrigiendo más adelante, porque llegamos a San Diego el jueves, volamos a Tijuana, cruzamos a San Diego, estuvimos jueves y viernes pachangueándola. Sí, me acuerdo que vimos a un amigo en San Diego. Le contamos la neta de por qué estamos aquí. Le dije, mira, pues ya es sábado, no ha pasado nada.
Yo esperaba como recibir otra vez una señal milagrosa de que este es el momento, aquí va a pasar, esto es lo que tienes que hacer, a esta iglesia tienes que ir. No ha sucedido nada. No sucedió nada. Yo creo que, pues, Miriam, la persona con la que yo pedí una confirmación, está en Tijuana. Entonces yo pensaba, bueno, vamos a la iglesia de Miriam. Y en la iglesia de Miriam, pues ahí... Ahí hablamos. De hecho, mi speech. Pero este amigo me dijo, si Dios te dijo que es en San Diego, tienes que buscar en San buscar Diego. en San Diego. Y era una respuesta a lo mejor obvia, pero yo la necesitaba escuchar de él, ¿no? Y... A mí me encanta cómo siempre Dios nos va a poner personas, tal vez no obvias en el momento, pero por ejemplo este momento que Elías, como súper random, fue el que te dijo, oye, acuérdate. Además no cristiano. Además, ¿no? O sea, como de que, oye, no, yo creo que si estás viniendo y Dios te dijo que es en San Diego, es porque es en San Diego. No le hagas flojera, que siento que muchas veces nos pasa eso. Yo había estado todo este tiempo en San Diego con el iPad escribiendo lo que yo creía que podría ser, lo que a lo mejor Dios quiere que le diga a alguna iglesia en San Diego. Escribí varias ideas en el iPad. La verdad es que esas notas no las usé, pero bueno, llega el sábado, fuimos a visitar a Miriam a Tijuana y en la plática Miriam nos contó que no estaba siendo fácil conseguir una iglesia que me prestara el micrófono en San Diego. Ella tenía varias conexiones como pastora, pero no había conseguido ninguna iglesia que me prestara el micrófono y lo comprendo, es entendible que no es fácil prestarle el escenario a un extraño que dice que trae un mensaje de Dios, o sea... Y que no sabe cuál es y que lo soñó y que, o sea, loquísimo. Le faltaba una iglesia a través de unos pastores amigos que se congregaban en ese lugar. Consiguió hablar con el pastor. Recuerdo que estuve hablando más de 10 minutos con él y después me comunicó con él. Hablé brevemente con él. Quedamos de estar ahí el domingo en San Diego para platicar como unos minutos antes del servicio. Pero él se sentía como... Yo lo sentía como inseguro de prestarme el micrófono. Sí, como... No lo sé. Sí, fue un poco incómodo porque me sentía que lo estaba incomodando. Entonces, llega el domingo, estamos en San Diego, conocimos a una pareja de pastores que eran pastores de Tijuana que se congregaban ahora en esta iglesia de San Diego. Ellos eran el vínculo para llevarnos a esta iglesia y fue un desayuno que tuvimos con ellos como una experiencia extraordinaria, ¿no? Era como si ya nos hubiéramos conocido antes. De toda la vida. Unos pastores a quienes amamos y una relación que parece que estaba hecha desde antes. Desde antes, claro. Y siento que en parte también eso era una confirmación de Dios, ¿no? O sea, Él te va a poner con gente que va a apapachar tu corazón. Llegamos, nunca los habíamos visto, no habíamos cruzado palabra con ellos y era como que si llegáramos a ver a unos viejos amigos. De esas veces que no hay silencios incómodos, que la plática fluye, que te sientes reafirmado y apapachado. Una cosa de verdad, la única explicación es sobrenatural. La única manera de ponerlo era una cita divina. Y entonces llegamos a la iglesia Rey de Reyes en San Diego, California. Me acuerdo que entré a la oficina del pastor, le conté. Me dijo, muy bien. Al final del servicio te voy a prestar el micrófono. Y no sé qué tanto recuerdas tú cómo estuvo el servicio, la prédica. Yo estaba ahí expectante era la primera vez que yo estaba en una iglesia. En una iglesia cristiana, sí. En una iglesia cristiana. Y todo lo que estaba viendo para mí era novedoso. Entonces no estaba yo dudando de ninguna manifestación sobrenatural. Estaba yo esperando que se apareciera en una nave y pasaran cosas. Entonces no hubiera pasado nada que me pareciera extraño. El mensaje del pastor era sobre José y su sueño. Sí, y sobre la obediencia a ese sueño. Lo conectó el pastor con la obediencia y a mí me pareció una señal más, porque si yo no hubiera visto que había material audiovisual preparado para esa reunión, hubiera creído que lo basó en la plática que ustedes tuvieron en la mañana. Que fue por la plática. Pero yo lo vi como es otra señal de que estamos en la misma frecuencia, ¿no? Claro.
se echa su mensaje, me conecto con él. Muy emocionante ver que había un elemento más, una coincidencia más. Y cuando me invita a pasar, llevé mis notas, las puse en el iPad, puse el iPad en el atril y empecé a platicar con la gente como si fuera cotidiano para mí. 100% fue así. No puedo decir que estaba desconectado de la realidad ni que estaba... En un sueño. No, porque perfectamente puedo decir que estaba conectado con lo que estaba diciendo yo, pero no al 100%. Sí, o sea, no sentías como que era algo que salía 100% de tu cabeza, ¿no? No podría decir eso. Digo, no se oía como algo que tuviera que ver contigo. Porque no era mi lenguaje. Ajá. O sea, no era... Yo me acuerdo estar sentada ahí escuchándote hablar y me acuerdo mucho pensar como... Esto no suena como mi esposo. O sea, esto no suena como Carlos. No mal, pero no sonaba como tú. Y aparte decías cosas... Lo tengo anotado. Muy específicas. Viene bendición tangible e inmediata para esta iglesia. No sé qué significa eso. Y yo estaba pensando, ¿y si estoy diciendo mentiras? ¿Qué va a pasar? Este mensaje es para quienes están aquí por costumbre o por tradición, porque tu familia te trae. Esta iglesia es punta de lanza para el proceso que inicia hoy. Este es el testimonio de un ateo crítico que será transmitido a una generación de dudas. Este mensaje es para quien tiene hace tiempo una instrucción precisa de Dios. Yo contándoles mi experiencia les decía, obedece y tendrás bendición inmediata. Obedecer a Cristo es perder el control y dejar que Él tome el volante. No tengas dudas, Dios existe. Y te lo dice alguien que dudó de Él hasta hace una semana. Dios existe y está hablando. Son como highlights que yo recuerdo que dije y los anoté entonces para mantenerlos. Para mantenerlos ahí. Para mí lo que más se me quedó de toda esa plática fue justo porque siento que yo tenía la expectativa de que te ibas a parar ahí y ibas a platicar. Tuve un sueño súper loco de que tenía que venir y vine, ¿no? Y siento que de toda la conversación realmente hablaste muy poquito sobre eso, pero era mucho sobre, oye, tú que estás aquí, que no crees en Dios, o sea, vengo a decirte que sí existe Dios. Y fue súper loco porque cuando terminó... Hubo gente que se acercó a mí, particularmente una señora que me dijo, tú viniste hoy a hablar con mi esposo, porque él no quiere venir a la iglesia nunca, hoy decidió venir y cuando te estaba escuchando me dijo que sintió tu corazón. Sí, o sea, y me acuerdo mucho que volteó y te dijo, Dios te trajo desde Ciudad de México a San Diego a hablar con mi esposo. Tú viniste hoy a hablar con él. Y para mí fue como... ¡Qué loco! O sea, Dios... Yo sí, con eso sentí... Este era el propósito y se cumplió. Y se cumplió. Ajá. No sé por qué Dios necesitaba que esta persona se convirtiera o creyera en él, pero se cumplió el propósito. Claro. Eso y muchas cosas más que pasaron, ¿no? La iglesia oró por nosotros, recibimos ahí unos mensajes muy especiales bonitos que guardamos en el corazón de parte de estos pastores con quienes desayunamos. La iglesia ofrendó en nosotros, nos dieron mucho dinero. Y aparte creo que lo más importante es que nos dieron una confirmación. Como yo les platicaba, yo soy cristiana de toda la vida. Y cada vez que alguien oraba por mí, me decía una promesa muy específica, ¿no? Gente que no se conocía entre sí, Mi historia es independiente a esta, pero yo quiero platicar que yo llevaba casi 10 años sin ir a la iglesia porque estaba muy desilusionada. Y mientras oraban por nosotros, este pastor al que les platicamos que conocimos y queremos muchísimo, empieza a decirme exactamente esa promesa que a mí me habían dicho toda la vida y nos la dice como matrimonio, esta es la promesa que está para ustedes. Y cuando yo los vi la primera vez, yo la sentí y no se las quise contar. Pero estoy sintiendo que es el momento y estoy sintiendo que ustedes, esta es la palabra, ¿no? Entonces fue muy loco como poder ver cómo Dios nos estaba llevando a un lugar, a ti como persona y a nosotros como pareja. Y yo quisiera decir aquí que Dios nunca hace cosas de forma separada. O sea, como tu historia
impactó a otras personas, incluyéndome a mí, y cómo Dios nos retroalimenta a través de las historias de otras personas. ¿Tiene su sentido para ti? Sí, claro. Porque tuvimos después la oportunidad de contar esto frente a muchas personas que también se acercaron y aún no en San Diego, sino en diferentes lugares, recibieron de esta experiencia algo especial para sus vidas. Y gente que se acercó y me dijo, tú no hiciste este mensaje solamente para la gente de San Diego, hoy sirve para mí. Claro, esta historia ahora me pertenece y ahora me alienta a mí. Sí, ha sido muy especial. Hay muchos puntos que destacar, pero como primer episodio del podcast queríamos registrar el origen, la motivación principal de por qué estamos haciendo esto y qué significa para nosotros tener un espacio, porque me da muchísimo miedo exponerme a la crítica, exponerme a los no creyentes, a la gente como yo, porque yo por mí mismo sería muy criticado. Hay muchas historias como aledañas a esta que iremos compartiendo. Claro, pero esta es la columna vertebral. Yo creo que esta es la historia que verdaderamente fue un parteaguas, ¿no? En nuestra vida, en tu vida, en nuestra vida. Ya iremos contando cómo es que se transformó nuestra vida a partir de entonces, pero queremos dejarlo así. Sí, creemos en el poder de las conversaciones. Obviamente, exponer tu vida te vuelve vulnerable, pero también creo que si tú estás allá al otro lado escuchando esto, tal vez tú necesitabas escuchar una historia que te reafirme que Dios está vivo, que Dios está hablando, que Dios nos habla a todos en todo momento. No importa dónde estás tú, lo que importa es que Dios siempre puede alcanzarte. Para mí es loquísimo pensar en la historia de mi esposo, un ateo que aparte nunca fuiste irrespetuoso con mis creencias, pero nunca fuiste como, ay, sí, claro, esto tiene sentido para mí, ¿no? Entusiasta, claro. Ajá, nunca fuiste entusiasta. Entonces, y aún así, eso no fue un impedimento para Dios, o sea, y encontró un lenguaje en el que tú ibas a entenderlo. Yo nunca he tenido una experiencia sobrenatural así, pero no la he necesitado. O sea, mi experiencia sobrenatural ha sido tu experiencia sobrenatural, ¿no? Entonces, como Dios siempre va a encontrar una manera, un lenguaje específico. Tal vez tú estás escuchando esto y tú tienes a alguien en tu vida que tú amas, que quisieras que conociera de Dios. Y es importante saber que para Dios no es difícil. O sea, Él siempre está presente, Él siempre está hablando y Él siempre está encontrando maneras de conquistarnos, ¿no? Y yo quiero cerrar con una frase que me dijo Juvenal en San Diego, ¿no? Más o menos fue algo como: no es el que tiene toda la vida estudiando mi palabra, no es el que tiene 40 años, no es el teólogo, es el que escucha mi voz y me obedece. Yo diría el que creyó escuchar tu voz y te obedeció, ¿no? Así es. Y finalmente, cuando Dios ordena, Él provee todo lo necesario. Si tú sientes que has recibido una instrucción de parte de Dios, mi único consejo sería que obedezcas. Sí, que tomes el camino. Sin agallas no hay gloria. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego.